Bueno, el aprendizaje de las lenguas extranjeras y fundamentalmente el PAI ha sido uno de los objetivos fundamentales en materia educativa, sobre todo una apuesta de futuro por parte del sistema educativo, en este caso concreto de España. En este caso se tiene que entender esa apuesta por las iniciativas que se han tomado y se han venido tomando por parte del Gobierno de España y también de los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas, independientemente de las responsabilidades o del color político de los mismos. Por otro lado, en el caso concreto de la Comunidad Foral de Navarra, y sobre todo a la hora de buscar la igualdad de oportunidades entre todos los escolares, independientemente del lugar de residencia y también independientemente del poder adquisitivo de sus familias, ha buscado el plantear iniciativas que permitiesen ese acceso al aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente o particularmente el inglés. Y así se establecieron, en primer lugar, los centros British, después del convenio firmado, y también vinieron posteriormente los centros con implantación del programa de aprendizaje de inglés. Al principio de esta legislatura, el Gobierno de Navarra, también con el apoyo del cuatripartito, de los 4 partidos que lo sustentan y lo conforman, y con la mano ejecutora del propio Departamento de Educación, sometió al programa de aprendizaje en inglés a un acoso y derribo inaudito, sin precedentes, y diríamos nosotros, porque además sería real, totalmente injustificado. De primeras ya, el Gobierno planteó, de acuerdo con lo recogido en el programa programático, planteó una moratoria, al menos de un año, planteaba una moratoria de al menos de un año, mientras se realizaba una evaluación al que se iba a someter a este programa. Tuvieron que ser las familias y también los propios equipos directivos, las direcciones de los centros, los realmente y los más afectados, porque a ellos eran donde estaban escolarizados, donde desarrollaban su labor directiva y docente, los que tuvieron que exigirle al Gobierno que se continuase con este programa, con estos programas de aprendizaje en inglés. Y también le exigieron que se cubriesen las necesidades reales que se estaban planteando. Evidentemente, en esa línea, también los estudios sociológicos encargados por el propio Departamento de Educación evidenciaron que la inmensa mayoría de los centros eran partidarios a continuar con este programa de aprendizaje en inglés. El 70% lo tenía muy claro, que había que continuar, y el 18% decían que casi seguro continuarían o les gustaría continuar en el mismo. Incluso también en los periodos de prescripción que se han venido dando a lo largo de los últimos años se ha evidenciado la apuesta decidida de las familias por estos programas de aprendizaje en lenguas extranjeras. Sin ir más lejos, la última, que se llevó a cabo para el curso 2018-2019, de los 3.650 escolares de 3 años que se inscribieron inicialmente en este periodo, 2.142 optaron por centros en los que estaba establecido este programa o el British. También la propia evaluación que a los alumnos de sexto de primaria les ha hecho el Departamento de Educación en aquellos centros donde tienen implantado el programa de aprendizaje, se ha demostrado y los resultados han dicho que este alumnado tenía mayores competencias lingüísticas que aquel otro en inglés, que aquel otro alumnado que estaba matriculado en centros que no tenían implantado el programa de aprendizaje en inglés. Y como digo, esto lo ha dicho las propias evaluaciones del centro, y que en el resto de asignaturas los resultados eran similares entre los centros, con PAI o sin PAI. Pero en esa línea, señorías, nosotros consideramos que estas evaluaciones y este estudio buscaban otro objetivo, que al final al Gobierno y al Departamento de Educación le salió mal. Y una prueba palpable han sido también las últimas declaraciones de un sindicato nacionalista como ELA, menospreciando el PAI, pretendiendo la extensión del euskera como lengua cooficial en toda la comunidad y apostando decididamente por un tratamiento integrado de lenguas en las que estuviese basado en el euskera, en el castellano, en el inglés para todos los escolares de Navarra. Decía la consejera de Educación que no se ha impuesto nada, pero sí le podríamos decir a la consejera de Educación que basta ya de presiones, de coacciones y de amenazas a los centros que tienen implantado el programa de aprendizaje de inglés. Señora consejera, que el PAI ha venido para quedarse, que no puede primar los intereses y los objetivos nacionalistas que ustedes defienden por encima de los intereses educativos y pedagógicos que quieren los padres, las familias y el sistema educativo. Y eso le tiene que quedar muy claro.
señora consejera, porque mire, le voy a poner un ejemplo. Es incomprensible la postura que ha mantenido el cuatripartito a la hora de negar la tramitación en esta sesión plenaria de una proposición de ley dirigida al Congreso de los Diputados para garantizar que a los docentes que van a dar clases en inglés, solo a ellos se les pudiese exigir el conocimiento de esta lengua. Y ustedes, con el visto bueno del Gobierno, ustedes habiendo presentado, señora consejera, defendiéndola usted cuando era portavoz de Geroabay, defendiendo una moción en este mismo sentido, y con todos los grupos del cuatripartito a favor, luego ustedes cambian de criterio y en un claro ejemplo de incoherencia, pues votan en contra de esa propuesta que ustedes habían defendido con ardor guerrero. Pues en esa línea, señorías, nosotros consideramos que el Departamento lo que tiene que hacer es escuchar a las asociaciones de padres y madres, a las federaciones de estas asociaciones, a Erricoa, a Britilia, a Concapa, a la Asociación de Directores de los Centros Públicos de Navarra, que son los directamente afectados por esta cuestión, a la hora de atender lo que dicen. ¿Y qué dicen? Pues que este programa de aprendizaje en inglés lleva más de 15 años puesto en marcha, que no es un programa experimental, que es un programa en el que hay 2 lenguas vehiculares y que, por lo tanto, tiene que ser ya un modelo. El programa de aprendizaje en inglés, señorías, no es un programa más, es un programa que ha demostrado sus bondades. Y en este caso, lo que es evidente es que este programa requiere ya una regulación y una normativa que le dé estabilidad y que le dé también perdurabilidad en el tiempo. Dejemos que los padres, las familias, elijamos libremente la educación que queremos para nuestros hijos. ¿Por qué no la podemos elegir? ¿Por qué no podemos elegir aquellas familias que queremos llevar a nuestros hijos a la escuela pública un modelo lingüístico en el que nuestros hijos tengan una enseñanza que esté garantizada normativamente y educativamente? Que el Departamento establezca la regulación que considere oportuno para todos los centros, que no haya diferencias entre los centros. Y eso es lo que nosotros estamos demandando a través de esta iniciativa. Miren, cuando Bildu se posicionó con relación a esta cuestión hace unas semanas, dijo 2 cuestiones que llamaban poderosamente la atención. La primera de ellas es que los modelos lingüísticos se establecen solamente para las lenguas propias, no sé por qué, si el sistema educativo precisa y necesita de otro tipo de adecuaciones, lo puede hacer, y sobre todo habrá que tener en cuenta cuáles son las lenguas vehiculares en las que se enseñan diferentes materias, no sino en determinadas lenguas, y por eso se pueden establecer esos modelos lingüísticos. Pero es que además fue más allá, yo creo, de una manera también de intentar meter miedo en la cuestión, malintencionadamente, y dijo, no, es que si se establece modelo, en todos esos centros los conserjes, los administrativos y todos los docentes deberán aprender o saber inglés. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros no somos partidarios de esa inmersión lingüística que ustedes defienden, que castiga incluso a los alumnos cuando hablan en una lengua determinada en el recreo o en el comedor, compartiendo patio y compartiendo comedor con otros escolares que hablan otras lenguas. Que no, que aquello de la letra con sangre entra es cosa del pasado, que no es así, que ustedes lo han intentado. Sí, lo han intentado con los directores de los centros educativos, lo han hecho también con el director del CRENA, exigiéndole que tenga que saber euskera, lo han hecho incrementando las plazas de euskera en el propio cuerpo de inspección. Que no, que ese no es nuestro modelo. Pero es que además les voy a decir más. Hay modelos como el modelo A y el modelo B en el que en los centros donde se imparten ni los conserjes, ni los administrativos, ni todos los docentes saben euskera. Pero es que además en esa línea es muy curioso observar cómo hay modelos con 204 alumnos en el curso 16-17 y con 7.400 en el curso 16-17 en programas de aprendizaje en inglés. Algo está fallando. Y, por lo tanto, cuando la enseñanza en lenguas vehiculares es la que es, se adaptan las medidas que considera oportuno el Departamento. Pero es que, además, nosotros consideramos que el Departamento tiene que cubrir realmente las necesidades que se plantean en estos centros educativos. No debemos olvidar que estos centros educativos a los que nos estamos refiriendo son los que están escolarizando al mayor número de alumnos
con mayores necesidades educativas especiales. Y saben, y si no habrá que recordárselo, los datos y las cifras y los porcentajes, dónde se escolarizan los alumnos con incorporación tardía o dónde van aquellos alumnos que tienen más problemas curriculares o de comportamiento. ¿Dónde van? Pues un 75,70% van a estos centros a los que nos estamos refiriendo. De los 17.000 alumnos que hay con estas necesidades, 13.000 van a estos centros públicos de castellano con implantación del programa de aprendizaje en inglés. Podríamos decir que en el modelo D son 3.066, un 6 y pico %. Podríamos decir que en el concertado, en modelo A y G, pues son 1.300 y pico alumnos. Y por lo tanto, no, al revés. En el público D, 1.033, en el modelo concertado serían A y G serían 3.000 y pico, el 13%, y en el modelo concertado en euskera, señorías, 54 alumnos, el 0,31%. Y por eso nosotros estamos diciendo que la igualdad de oportunidades tiene que llegar a todos los alumnos, de manera especial a aquellos que son más necesitados y que están matriculados en estos centros, y que los alumnos que van a la escuela pública en castellano con PAI, y que tiene que ser un modelo, tienen los mismos derechos que los que van a la escuela pública en modelo D, o a los que van a la escuela concertada en modelo castellano o en modelo en euskera. Tienen que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. La equidad no es una cuestión etérea, es un principio fundamental en un sistema educativo. Y por eso nosotros apostamos en esa línea. Y por eso, lo que decía anteriormente, nosotros rechazamos que al final las reducciones que se van a establecer en los docentes vayan fundamentalmente a disminuir los apoyos que se están estableciendo de apoyo a la atención a la diversidad en estos centros públicos. Basta ya de que estos centros públicos sean los paganos de la desatención del Departamento de Educación. Basta ya de que el Departamento sea cicatero con estos centros. Y una forma realmente de demostrar que se apuesta decididamente por la escuela pública, y en este caso por la escuela pública en castellano con implantación del programa de aprendizaje en inglés, es darle ya la categoría, porque así lo vienen reclamando los agentes directamente afectados de modelo lingüístico. Muchas gracias. Yo creo que, señora de Simón, después de su discurso, que es coherente con lo que ustedes defienden, solo le queda para demostrar esa coherencia abstenerse en la votación. Si no, no será coherente con el discurso que usted ha hecho. Por otro lado, yo lo que he comprobado que hay aquí mucha pitonisa. Hay mucha pitonisa. Mal formada, pero mucha pitonisa. Se ha dicho que el inglés dejará de ser oficial en la Unión Europea. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento! ¿Que hablan en Irlanda? ¿Que hablan en Irlanda? ¿No es el inglés cooficial también en Malta? ¿No es también? Ay, se ha dicho que los chinos van a mandar en el mundo. Se ha dicho que los chinos van a mandar en el mundo. O no, dependerá. Claro, es que aquí al final mucha pitonisa. Se habla, y yo creo que es una de las cuestiones que ha dejado claro el portavoz de Podemos, es que el modelo A y el modelo B, con la interpretación que ha dicho usted, es una chapuza. Porque no es una inmersión lingüística y, por lo tanto, es una chapuza, como plantean los padres, los directores y los grupos de la oposición respecto al PAI. Que no es una cuestión solo nuestra, señor Couso, que lo dicen los directamente afectados. Algo de criterio, algo de oportunidades para expresarse y para coincidir con ellos tendrán. Lo dicen las asociaciones de padres que llevan sus hijos a la escuela pública en castellano con implantación del PAI. Erricoa, Britilia y Concapa. Y lo dicen los directores de los centros públicos que tienen esa implantación del programa de aprendizaje inglés. Un poco más de respeto, que no lo dice solo la oposición, un poco más de respeto. Por otro lado, es evidente que aquí se hablaba por parte de Gorabay de atención a la diversidad. Creo sinceramente que si alguien no puede hablar de atención a la diversidad es este Gobierno, y más aún con los comportamientos y la cicatería que está caracterizándole en la escuela pública a la que van los alumnos más necesitados. Y he dado los datos y los voy a repetir. Modelo A y modelo G pública, 75,70%, 13.156 alumnos con necesidades de apoyo educativo, incorporación tardía, condiciones personales o historia escolar.
aproximadamente modelo A y G concertada 17,64%, 3.066 alumnos. No, pública. Modelo A y G pública 17,64%, 3.066 alumnos. Modelo D pública. No, estaba bien, perdón. Repito. Modelo A y G pública 75,70, 13.156. Modelo A y G concertada 17,64, aproximadamente 3.066. Modelo D pública 6,35%, 1.103 alumnos. Modelo D concertada 54 alumnos. 0,31%. Esto es lo que ustedes están hoy dándole la espalda a los centros públicos más necesitados, a los que este departamento, el Gobierno de Navarra, ha demostrado un acoso y derribo permanente. Parece ser porque no tienen implantado el tratamiento integrado de las lenguas, porque si no, no se entiende esa cicatería y no se entiende que se abran aulas con 6 y 7 alumnos por debajo, señora presidenta, de la normativa aprobada por el departamento y no se desdoblen con 27 y 26 alumnos los colegios públicos como los de Azagra, donde el 50% de los alumnos son de incorporación tardía o con necesidades educativas especiales. Eso sí que es un escándalo. Eso sí que desde nuestro punto de vista es una vergüenza y hoy el cuatripartito ha querido mirar para otro lado. Nosotros lo único que exigimos con nuestra moción es hacer oídos y escuchar también a estos padres y a estos directores que demandan igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades independientemente del lugar donde se vive e independientemente de la renta de las familias. Basta ya de que los que tienen dinero y pueden mandar a sus hijos fuera lo puedan hacer, ya sea en el extranjero, ya sea cursos intensivos en España. También los que tienen rentas bajas y sus familias no se lo pueden permitir, también tienen que tener las mismas oportunidades. Y estos alumnos, como he dicho, van a la escuela pública en castellano con implantación del programa de aprendizaje en inglés. Y ustedes, los que se dicen defensores de la escuela pública, les están dando la espalda, porque estos son, y esto es lo que están pidiendo sus padres, los equipos directivos de esos centros públicos. Pero lo curioso de todo, en vez de hablar de libertad, que muchas veces se dice de derechos, la consejera, que ustedes no han reconocido los derechos a la zona no vascófona, a las familias, etcétera, etcétera, Geroa Bai va y dice, Geroa Bai no lo va a permitir. ¿Eso es una imposición o no es una imposición, señora consejera? ¿Es una imposición o no? ¿Su modelo es el tratamiento integrado de las lenguas? ¿Sí o no? ¿Es una imposición? Pues es una imposición. Y eso también debe quedar claro. Y si Unión de Pueblo Navarro tiene y vuelve a las responsabilidades de gobierno, una de las cuestiones que hará será escuchar a las familias y escuchar a los equipos directivos. Y si se considera que se tiene que establecer un modelo como lo consideramos en este momento, lo haremos. Porque es una demanda, señora consejera. Y le voy a decir más. No me parece oportuno que usted se ría y haga comentarios fuera de todo lugar y con un tono que no le responde a la responsabilidad que usted como consejera debiera tener. Se le ha dicho aquí, usted es la máxima responsable del Departamento de Educación, no del Departamento de Educación de Geroa Bai, sino de Navarra, y usted debía asumir esa responsabilidad, y con sus gestos y sus comentarios no lo está haciendo. Por otro lado, también es evidente que aquí se hablaba de frivolidad del tratamiento de las lenguas por parte de Bildu. Ya sabemos cuál es el objetivo y cuál es la estrategia de Bildu. Si lo sabemos, la escuela pública vasca, ya lo sabemos, esa obsesión, territorio, símbolos concretos y lengua. Esa es la realidad. Lo digan como lo digan, y todo lo demás son ataques infundados que no obedecen en ningún caso a la realidad. Se dice que no es una apuesta de futuro el aprendizaje en inglés. ¿Se lo dirá usted? Pregúntele a los padres, pregúntele a los directivos, pregunte al mundo entero si es o no es una apuesta de futuro. Al menos así lo están entendiendo los padres. Dejémosles que los padres se equivoquen o no. O ustedes solamente les van a poner el euskera y no les van a dejar que elijan otro tipo de lenguas que quieran. Pero es que además se dice, intentando meter el dedo al Partido Socialista, en la Comunidad Autónoma Valenciana se va a establecer, y el Partido Socialista apuesta por el tratamiento integrado de lenguas, que ustedes parten de un error, que ya sé que no les gusta nada, pero es una realidad, y eso sí que es una realidad constatable. En Valencia, el valenciano es cooficial en toda la comunidad con el castellano, y aquí el euskera
no es cooficial en toda la comunidad. Ya sé que a ustedes no les gusta, que a los independentistas, que a los nacionalistas no les gusta, pero esa es la realidad y eso es lo que dice el mejoramiento del fuero y eso es lo que dice la ley del Vascuence. ¿Que ustedes son partidarios de cambiarla? Por supuesto que sí, pero la mayoría, en este momento, la mayoría del pueblo navarro no piensa como ustedes. Dejen que los demás podamos también actuar con libertad, no nos impongan nada, no nos presionen y, por lo tanto, Navarra no es bilingüe como lo es la Comunidad Autónoma Valenciana o como lo es Baleares o como es Cataluña o como es el País Vasco o como es Galicia, que no es lo mismo. Y eso es ustedes, ese yo creo que es un reconocimiento que no hacen porque realmente les duele y quisieran que Navarra fuese otra cosa. Se habla de las evaluaciones y lo que he dicho yo de las evaluaciones y el estudio sociológico, que no lo ha hecho UPN. Que no lo ha hecho UPN, que lo ha hecho el Gobierno, y el Gobierno, los resultados dicen lo que dicen, el 70% seguiría con el PAI y el 18% casi seguro, que además lo digo y lo recuerdo porque me llamó la atención esos dos términos, casi seguro, el 18%, por lo tanto no es cuestión ni es algo que haya dicho UPN, que lo dice el Gobierno. Y ha dicho que, a pesar de lo que pensaba el Gobierno, las evaluaciones han salido en otra línea. Incluso habla de los resultados que se dan en los propios alumnos de sexto. Mire, otra cuestión que usted ha obviado. En las evaluaciones de muchos alumnos de euskera han cambiado de idioma para evaluarse. Y simplemente le voy a decir un dato, y eso además son los resultados. Busque, compare los resultados del PISA de la Comunidad Autónoma Vasca. Mírelos. Mírelos, a ver qué se acercan más, a lo que usted está defendiendo o a lo que defendemos los demás. PISA, Comunidad Autónoma Vasca, de los peores resultados, a pesar de ser de las comunidades que más dinero destina por alumno a la educación. En definitiva, señorías, hoy se ha perdido una magnífica oportunidad de atender las reivindicaciones y las necesidades de la escuela pública, en este caso en castellano, con implantación del programa de aprendizaje en inglés. Es lo que piden los padres, es lo que piden los directores y ustedes están mirando para otro lado. Han perdido una gran oportunidad aquellos que se dicen de progresistas de defender a los más necesitados, en este caso a los que van a estos centros públicos. Por lo tanto, menos palabras y más hechos. Muchas gracias.